Mis hermanos, hoy es un día en donde nos vestimos de negro. Hoy es un día en donde nos vestimos de luto, porque estamos recordando la muerte de alguien que nos amó, la muerte de alguien que no tuvo a poco su propia vida, sino que se entregó. El día de hoy estamos de luto recordando esto, recordando el evento, el gran amor de nuestro amado Cristo. Hoy, mis hermanos, nuestros corazones, sí o sí, si en la mañana, mi hermano, tú sabías que ibas a venir aquí, si en la mañana tú recordabas que el día de hoy es el recordatorio de la cruz de Cristo, y no había en tu corazón una actitud de arrepentimiento, ruega el día de hoy el Espíritu del Señor. Si eres cristiano, el Espíritu del Señor habita en ti. Ruega al Espíritu del Señor para que el Espíritu, mi hermano, te lleve a cambiar al arrepentimiento, mi hermano. Te lleve a que tu corazón sea sensible a contemplar la muerte del Hijo de Dios, que haya tristeza, que haya contrición, que haya cargo de conciencia, que haya dolor por nuestro propio pecado, para que podamos correr al arrepentimiento verdadero, mis hermanos. Cierto es que el día de hoy recordamos la muerte de nuestro Cristo, pero también sabemos que Él no se quedó muerto, sino que venció a la muerte. Sin embargo, el objetivo de este sermón es recordar la salvación y cómo esa salvación tuvo un precio extremadamente grande. Te voy a pedir de favor que acompañes a tu Biblia al libro de Isaías. Vamos todos juntos al libro de Isaías capítulo 53. Mientras lo encuentras, mi hermano, quiero que tú sepas esto. Lo que nosotros vamos a leer fue escrito más de 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. 700 años, más de 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, mis hermanos. Y lo que nosotros vamos a ver aquí, lo que nosotros vamos a leer aquí, lo que nosotros vamos a repasar en la historia de nuestro Cristo a través del profeta Isaías 53 es extremadamente preciso con lo que pasó con nuestro Señor. Y antes de leerlo, mi hermano, ora al Espíritu del Señor para que Él te traiga entendimiento, para que Él te traiga arrepentimiento, para que logres comprender por el medio del Espíritu Santo lo que se te está transmitiendo en este día. Ora en tu corazón: Señor, ayúdame, mi Señor. No me permitas salir de la misma forma con la que entré. No me permitas, mi Señor, tener un corazón duro con el pecado. Señor, ayúdame a arrepentirme. Sé que mi corazón no quiere, sé que mi carne no quiere, mi Señor. Sé que mi carne anhela el pecado y disfruta del pecado, pero Señor, en este día ayúdame a comprender cuán terrible es el pecado y cuán grande ha sido tu paga por mí. Nos ponemos de pie, mis hermanos, para darle paso a la santísima palabra de Dios, eterna palabra de Dios. Síganme con su vista. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow, Dios tomar asiento, mis hermanos. 700 años, más de 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, fue escrito Isaías 53, mis hermanos. Y hasta el día de hoy, un cristiano va y le presenta Isaías 53 a un judío, y ¿saben qué piensa él? Que esto es del Nuevo Testamento, que esto se está refiriendo a la persona de Jesús y que no se encuentra, porque ellos no creen en el Mesías, en Cristo Jesús, y ellos dicen, no, eso es algo de seguro del Nuevo Testamento, y él dice, no, esto está en el profeta Isaías, y está en el capítulo 53, tú lo puedes leer, tú lo puedes ver, no estamos hablando de otra persona más que Cristo, y quien históricamente cumplió todas estas cosas fue Cristo, mis hermanos. El tiempo se cumplió, las figuras de expiación de todo el Antiguo Testamento llegaron a su cúspide, llegaron a su culminación, mis hermanos, en Cristo Jesús. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, mi hermano, usted tiene que prestar mucha atención. Y tiene que prestar mucha atención, mi hermano, para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y aquí, mis hermanos, en Cristo se están cumpliendo todas las figuras, todas las sombras que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 se prometió que la simiente de la mujer mataría a la simiente de la serpiente, y ese es Cristo, y está por ser cumplido en la cruz del Calvario. Aquella arca de salvación está por ser cumplida en Cristo. Dios le mandó a Noé que construyera un gran barco para que las multitudes, para que se salvaran los animalitos, para que se salvara su familia. Y esto estaba apuntando a Cristo. Aquel hijo que tenía Abraham, que tenía que ser muerto, pero que fue sustituido por un cordero, estaba apuntando a Cristo, mis hermanos. Aquella historia de José, despreciado y desechado por sus hermanos, estaba apuntando a Cristo. Aquel perdón que encontramos nosotros en José estaba apuntando directamente a Cristo. Aquella liberación de los esclavos en Egipto, cuando celebraron la Pascua y el Pesaj, estaba apuntando a Cristo, porque tenían que poner la sangre de los corderos en los dinteles para que el ángel del Señor pasara por alto a aquellas personas que estaban cubiertas por la sangre del cordero, y estaban apuntando a Cristo. Aquellos sacrificios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, desde Éxodo, en Levítico sobre todo, en Deuteronomio, aquellos sacrificios que nosotros vemos, mis hermanos, son sacrificios que apuntaban al sacrificio perfecto. Aquel rey prometido de David estaba apuntando directamente al rey verdadero, al rey eterno que es Jesús. Aquel libertador del cual hablaban los profetas en las profecías, estaban apuntando directamente a Jesús, mis hermanos. Aquí, en este evento de la cruz del Calvario, estamos viendo ya el fin
de las figuras y de las sombras que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, porque ya está Cristo, ya está el Mesías en medio de ello, y ahora el Mesías está por cumplir a cabalidad aquellas figuras y sombras del Antiguo Testamento. Así que cuando usted vea y lea las Escrituras, mis hermanos, tiene que ver a Cristo. Cuando usted lea las Escrituras después de los primeros 5 libros, tiene que ver a la simiente de la serpiente, a la simiente del Satán. Tiene que verla en todo el Antiguo Testamento, cómo quisieron derrocar a la simiente del Señor, de los hijos de Dios. Preste atención a ello, mis hermanos. Abra los ojos y no le vaya a pasar como aquellas personas a las cuales el apóstol Pablo tuvo que exhortar, tuvo que reprender, porque no vieron a Cristo en el Antiguo Testamento. En Isaías, mis hermanos, se nos recuerda que solamente el remanente creerá en el anuncio, no todo el pueblo de Israel. El profeta pregunta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Solamente unos pocos creerán, solamente el remanente creerá en el anuncio. Dice el mismo pasaje, se anuncia al Mesías como que aquel que crecerá en tierra seca. ¿Qué significa esto? En la pobreza, hermanos. No vendrá entre los ricos, sino entre los pobres. El pasaje nos dice que será despreciado y desechado por sus hermanos judíos, y así fue con Cristo. Fue despreciado por la élite religiosa. Y cuando llegó el momento de que sus amigos estuvieran cerca de él, de aquellos que estuvieron con él durante 3 años y medio, estuvieran con él, también lo abandonaron. Fue despreciado, fue desechado por quienes amó durante su ministerio. Dice nuestro pasaje: varón de dolores, experimentado el quebranto. Él desde la eternidad, mis hermanos, decidió en libertad humillarse en la encarnación. Lo que nos dice este pasaje es que Él en libertad, hermanos, escogió la muerte, escogió el dolor y escogió el sufrimiento por amor. Cualquiera de nosotros quisiéramos huir al sacrificio, cualquiera de nosotros quisiéramos huir al sufrimiento y al dolor, evidentemente. Por obvias razones queremos huir de Él, pero Él no. El Mesías no, y aquí lo está prometiendo. Y nuestro Cristo tampoco lo huyó a la muerte, ni al dolor, ni al sufrimiento. Libremente se entregó al dolor. Iglesia, si tú piensas que Dios no sabe lo que es el dolor, el sufrimiento, la entrega y el quebranto, aquí está nuestro Cristo, quien padeció y enfrentó la muerte eterna, mi hermano. Solo Dios podría soportar algo así. Solo Dios podría soportar el fuego de su ira. La primera persona de la Trinidad castiga a Jesús en su humanidad, y la muerte eterna, el infierno mismo que tú y yo merecíamos, es soportado por la segunda persona de la Trinidad. Fue maldito en aquella cruz del Calvario, y al mismo tiempo es la persona receptora de su amor por su obediencia. Hermano, en aquella cruz del Calvario, nuestro Cristo Jesús soportó el infierno eterno que tú merecías. Cuando murieras, el infierno es el fuego, el castigo por lo que los pecados merecen. Pero Él lo soportó, Él lo cargó. Lo que nosotros vemos en la cruz, mis hermanos, no solamente es dolor físico. Lo que nosotros vemos en la cruz del Calvario es algo peor, mis hermanos. Es un dolor inimaginable. Es el infierno que tú merecías, el castigo que tú merecías por toda la eternidad. Él lo está cargando, iglesia. Y si esto no mueve las fibras de tu corazón, mis hermanos, yo no sé qué más podrá hacerlo. Él está cargando tu pecado eterno. Lo está cargando en la cruz del Calvario. Y no solamente el tuyo, sino que lo está cargando el mío y el de toda la iglesia por todos los siglos. Mira a tu Cristo, iglesia, quien durante la noche estuvo sudando gotas grandes de sangre, porque sabía que la copa de la ira de Dios estaba cercano, muy cercano a Él. El estrés y el dolor en su cuerpo fueron tales que sus vasos capilares de la frente empezaron a reventarse, iglesia.
Un ángel del Señor tuvo que ir a asistirle por tan terrible condición. Ya estaba sintiendo él el estrés del peso de la ira de Dios en su alma. En esos momentos nuestro amado fue traicionado, nuestro amado fue abandonado, nuestro amado fue llevado ante Anás solamente para que él se burlara de él. Nuestro amado después fue llevado ante Caifás y todos los demás de la élite judía de aquellos tiempos, religiosa, para que fuera golpeado solamente por ellos. Entre aquellos golpes escucha un gallo y a un discípulo que lo niega, en medio de malas palabras, en medio de vituperios ante Cristo. No, yo no lo conozco a ese tal. En medio de esos momentos Jesús mira a aquel traidor y dice que aquel traidor Pedro se fue afuera y lloró amargamente. En todo esto, como nos dice Isaías 53, no abrió su boca. La alta élite religiosa empezó a golpearlo, le taparon sus ojos, empezaron a bofetear a nuestro Cristo, y Jesús no abrió su boca. A la mañana llegan ante Jesús, ante Pilato, y Pilato no encuentra nada digno de muerte en Cristo. Pero aún así, él dice: yo no encuentro nada digno de muerte en él. Para calmarlo te voy a mandar a azotar con aquellos instrumentos de flagelación terrible. Y así sucede. Llevan a nuestro Cristo a un lugar donde va a ser azotado por 2 soldados romanos. Golpes que le darían un palo, y al final del palo tenía huesos, tenía pedazos de fierro. Que lo agarraba y uno empezaba a golpear su espalda y otro empezaba a golpear su espalda. Y cuando levantaban aquello, no solamente salpicaba sangre, sino que levantaba también piel de entre su espalda. Golpes, una y otra vez, 39 a 40 golpes, dolores insufribles. ¿Y qué creen, mis hermanos? Él no abre su boca. Comienza a sufrir azote tras azote. Comienza a debilitarse en su propio cuerpo nuestro Señor. A Cristo lo agarran y lo llevan de nuevo ante Pilato, y Pilato se les enseña: ya lo castigué, es suficiente. Y la multitud de los líderes religiosos dicen: no, crucifícalo. Pilato dice: yo no lo voy a crucificar, él es inocente. Crucifícalo, te estamos diciendo. Yo no lo voy a hacer porque eres inocente. Que lo crucifique, eso le voy a decir al César, que tú no estás con él. Y aquel hombre, Pilato, dice: me lavo las manos, aquí está, hagan lo que ustedes quieran. Y se los entrega a esos manipuladores, se los entrega a esos interesados. Aquí está Jesús. Hagan lo que ustedes quieran, crucifícalo, entonces lo vamos a crucificar. Soldados, preparen todo para la crucifixión. Y mandan a nuestro Cristo con los soldados. Los soldados se encuentran por allí, en la casa del pretorio, un vestimenta de reyes. ¿Han visto la vestimenta del rey? Por lo que vemos, es una vestimenta ya usada. Entonces la agarran y se la ponen a nuestro Cristo. ¿Qué es lo que hacen después? Comienzan a golpearlo, comienzan a escupirlo, comienzan a bofetearlo a nuestro Cristo. Y él, callado, como dice, pasa, como cordero fue llevado a matar, y no abrió su boca. Después esos soldados dicen: ¿por eres el rey de los judíos? Agarran unas espinas y empiezan a formar una corona, se la ponen encima, agarran un palo y comienzan a pegarle en la cabeza, uno y otro y otro. No les bastó con que su espalda estuviera ya sangrando, no les bastó con aquella piel que había sido quitada desde su espalda, no les bastó con eso. Le pusieron una corona de espinas y empezaron a golpear la corona de espinas para que también él sangrara.
quitan el vestido de púrpura y le ponen sus vestidos otra vez y lo mandan ahora sí a Pilato para que saliera fuera de la ciudad de la cruz. Le dan una cruz que es muy pesada, pero él había derramado mucha sangre. No puede morir la cruz. Va caminando, por eso desmaya. A dormir. El dolor en su alma era demasiado, y su cuerpo estaba cansado. Se desmaya. Y los soldados, su trabajo era levantarlo, fatigan para que se levanten, blasfeman para que se levanten. Levántate, recobra el conocimiento, vuelve a cargar la cruz. Lucas dice que fue un buen tramo que cargó la cruz del Calvario, pero se desmaya el dolor, el cansancio, de la pérdida de sangre. Y los soldados otra vez vuelven a lapidar. Levántate y vuelven a maldecir. Y aquel hombre se levanta otra vez cansado, carga otra vez la cruz, y avanza lo más que puede. Su cuerpo de mujer. Se encuentra a un hombre del África. El soldado romano lo golpea y le dice: ayúdalo. No puedo hacer otra cosa, no puede desobedecer a los soldados romanos. Dígale, Simón decide. Van todos juntos. Simón decide con la cruz, Jesús en la parte de atrás, caminando. Pero van detrás de Jesús unas mujeres, llorando por el Señor. Fieles mujeres detrás de Cristo, llorando por lo que está sucediendo. No podían con aquello que estaban viendo. Lamento una y otra vez, lamento tras lamento tras lamento. Y nuestro Cristo le dice: mujeres, no es momento de lamentarse, habrá momento de que se lamenten por mí. Llegan a aquel lugar terrible, el Gólgota, un lugar, una montaña que parecía una calavera, pero aparte de eso, en aquel lugar había huesos, cráneos, fémures. Allí había pedazos de seres humanos ya descompuestos en aquel lugar por causa de la cruz. Llevan a nuestro Cristo a aquel lugar para ser crucificado. Ponen la cruz en el lugar que tiene que estar. Ponen a nuestro Cristo con sus brazos abiertos, con sus pies juntos, y comienzan a trabajar. Clavaban su mano derecha, clavaban su mano izquierda, clavaban sus dos pies, enrollan una cuerda sus brazos, enrollan otra cuerda su otro brazo. Acto seguido, le quitan toda su ropa. Y en medio de la vergüenza pública, lo levantan en la cruz. Los hombres que estaban en la parte de abajo comienzan a burlarse y comienzan a reírse del Cristo y comienzan a decir toda clase de injurias. Y nuestro Cristo, quien contaba con toda una legión de ángeles que le servían precisamente para destruir este planeta y destruir a todas estas personas en su maldad, Cristo los amó. Nuestro amado nos amó. Nuestro amado los amó a ellos. Y la frase que dice nuestro Cristo en aquella cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. En aquel lugar de agonía y decir, en aquel lugar de dolor, Él te estaba viendo a ti. A mí, pastor, sí. ¿Cuál es tu nombre? Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, Él te estaba mirando a ti, te miraba por nombre. En aquel lugar el dolor era enorme, físico, era enorme. Aquel Cristo tenía que
buscar levantarse con sus pies clavados para poder respirar un poco, porque la posición se lo impedía. Entonces tiene que levantarse un poco para poder respirar. Bajaba y subía, y bajaba y subía. ¿Y por qué soportó todo eso el Hijo de Dios, pudiendo haberse bajado de aquella cruz del Calvario? Por ti, iglesia, porque te estaba mirando a ti, porque estaba comenzando a pagar por tus pecados, iglesia. Por tus pecados, por eso no se bajó de aquella cruz del Calvario, porque te estaba mirando a ti por nombre. Estaba mirando a Daniel por causa de sus pecados. Estaba mirando a Héctor por causa de sus pecados. Estaba mirando a Noemí, estaba mirando a Rubén, estaba mirando a Víctor, estaba mirando a Francisco. Y no se bajó de aquel lugar, que utilizó su poder para bajarse de aquel lugar porque te amó, porque podía hacerlo, sí podía hacerlo, pero no lo hizo porque te amó y porque Él tenía que pagar por amor, por impacto, por obediencia. Y si el dolor corporal es demasiado, mis hermanos, el dolor en su ser es un dolor terrible. Es un dolor terrible. El dolor de haber cargado el infierno es un fuego que ninguno de nosotros vamos a poder comprender. Tú puedes pensar en lo peor que te ha pasado en tu vida, en aquello que te ha sentido mal, tal vez con la pérdida de un familiar, tal vez fue el dolor por haber perdido una persona amada, tal vez fue las circunstancias que queman por causa de que son adversas, ver la enfermedad de un hijo, la pérdida de un hijo. Son dolores terribles, hermanos. Pero ahora multipliquen esos dolores terribles hasta el infinito. Y podrás comenzarte a dar una idea, mi hermano, una idea leve de lo que Cristo está pasando en aquella cruz del Calvario en su alma, mi hermano. Alma que está siendo quemada. Alma que está cargando tu castigo, iglesia. Yo he tenido momentos oscuros del alma, donde el alma quema, donde las fuerzas ya no dan más, donde todo parece perdido, donde el dolor es demasiado. Y yo sé que tú también los has tenido, iglesia. Ahora imagínate ese dolor multiplicado al infinito. Es demasiado dolor. Es la muerte eterna, es el descenso ad inferna del cual habla el credo apostólico, es el infierno que nos correspondía, es la ira de Dios cargada a Cristo para que tú no la tengas que cargar a la hora del muerto. Aquí está, mis hermanos, Él cargando nuestras enfermedades, como dice el pasaje. Aquí Él está cargando nuestros dolores, como dice el pasaje. Él fue herido por Dios, mi hermano. Él fue afligido, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida nosotros fuimos curados, mis hermanos. Curados, para que en el mundo que viene tú ya no tengas enfermedades, para que en el mundo que viene, para la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra, tú ya no tengas sufrimientos ni dolores. Él los está pagando por ti, iglesia. Aquí vamos a sufrir, mis hermanos, esa es una garantía, pero vamos a tener a Cristo y esa es otra garantía, y vamos a ser fortalecidos por Él, y esa es garantía, mis hermanos. Sin embargo, llegará el día donde Él enjugará nuestras lágrimas, mis hermanos. Nuestro amado vendrá y nos dará un fuerte abrazo. Bien, buen siervo y fiel. Lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. En medio de aquel evento terrible, tan sublime, tan importante, llega el mediodía en nuestro Cristo. ¿Y qué sucede en el mediodía, mis hermanos? El sol en todo su esplendor, el sol en medio y por encima de todos ellos, quemando a todos los que están allí. De repente, de forma sobrenatural, comienza a oscurecerse por completo aquello.
Comienza a haber tinieblas de forma sobrenatural, pero no solamente hay tinieblas, iglesia, sino que también después de que todo aquello comienza a ponerse raro, comienza a haber tinieblas, también la tierra empieza a moverse, y dice la palabra de Dios que los sepulcros, que estaba por ahí algunos cerca, los sepulcros comienzan a abrirse, e incluso algunos muertos resucitan, como dice Mateo, en aquel día. Y no solamente sucede, sino que allá en el templo, donde estaban teniendo la paz con los judíos y donde estaban sacrificando y haciendo sacrificios, el velo del templo, que medía 10 centímetros de espesor, hermano, 10 centímetros de espesor, hermano, es roto, y no de arriba abajo, y no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Dios dice: esto, ya no quiero estos sacrificios, ya no sirven estos sacrificios. Ahora viene cada día a mi presencia por el sacrificio de mí, por el sacrificio de mí. Dios rompe el velo, y aquellas señales que hay en los cielos, que hay en la tierra, que hay en el templo, comienzan a hacer un revuelo en Israel, comienzan a estar inquietos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? El centurión que está al lado de Cristo dice: ¿qué hicimos? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Acabamos de matar al Hijo de Dios. Lucas 23:48 nos dice que las personas que estaban ahí debajo de la cruz, cuando vieron todo lo que estaba sucediendo, dice Lucas capítulo 23, versículo 48, las personas bajaron del lugar de la calavera, golpeándose el pecho. ¿Qué quiere decir esto? Dice que acabamos de hacer, y se golpeaba el pecho, pero Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto. Cierra tus ojos, iglesia.